versículos, seguramente a modo introductorio por lo menos. Dios mediante, cuando habrá oportunidad, seguramente vamos a continuar y queremos tocar algunos puntos. Veníamos ya hablando del desierto, de nuestra condición, ¿verdad? Y vamos a abrir en Josué capítulo 3. El versículo 1 al 6. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Antes de continuar con lo que queremos compartir, quería empezar por acá. Y dice su palabra: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel. Josué capítulo 3, versículo 1 al 6. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros, no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a él. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. El Señor siga bendiciendo su palabra. El tiempo que estamos pasando podemos ver claramente en una imagen que nos presenta aquí la palabra. Y vemos mucha similitud y mucho lo que necesitamos. En este tiempo, en este lugar mismo, Israel estaba por entrar en la tierra prometida. Y vemos algunas características bastante importantes de también cómo hoy nosotros necesitamos estar en esta condición. Sabemos que Josué fue el que introdujo el reino en la tierra prometida. Y viendo un paralelismo a lo que nos toca hoy, podemos entender lo que el Señor mismo le estaba proveyendo para que ellos pasaran a poseer la tierra que Dios mismo prometió, igual que nosotros. Hoy estamos ya en un abrir y cerrar de ojos de pasar a poseer la tierra que el Señor nos prometió a cada uno. Ya no tenemos ni tanto tiempo, ni los tiempos se van cumpliendo. Si miramos el tiempo en que vivimos y las señales que se están dando, no sabemos más cuánto, ¿verdad? Entonces, cuánto más en nuestra preparación. Y en el mismo lugar donde estaba Josué y todo el pueblo de Israel fue donde también pasaron varios percances, donde cayeron, donde también el Señor hizo maravillas. Y hoy mismo a nosotros nos toca en un lugar donde tenemos varios percances y el Señor levanta y caemos y nos levantamos a modo de prepararnos para lo que el Señor tenga para nosotros. Es por eso que necesitamos comprender en los pasos de fe que vamos a ir tomando la firmeza que tenemos que tener aquí como hijo de Dios, como pueblo elegido en este tiempo por el Señor, primeramente para manifestar su gracia, para llevar su palabra y luego para tomar la heredad que ha sido dada a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Y Josué en este punto, por lo menos el versículo 1 dice: se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron, dice, de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y uno de los aspectos esenciales que todo hijo de Dios debe entender es que en este tiempo nosotros necesitamos disfrutar del reposo de Cristo. No podemos ver la gracia de Dios si no reposamos en lo que Dios dio para cada uno de nosotros. Pero antes de eso dice que Josué se levantó de mañana. ¿Qué indica esto? Que nuestra preparación debe estar pendiente de las promesas que el Señor nos dio. No puede ser que el tiempo nos agarre desapercibidos hoy día. No puede ser que pasemos un tiempo en que nos preguntemos por qué estamos pasando lo que pasamos, o por qué falta lo que falta, cuando tenemos la palabra profética más segura, que nos debería estar preparando hoy para lo que viene mañana. Y si Dios nos dice otra cosa, ¿usted sabe qué viene mañana? ¿Sabemos lo que viene mañana si el Señor hoy no viene? Dice la palabra más tribulación, ¿verdad? El mundo va a ir de mal en peor, pero también dice que el Señor nos prepara y que no hay justo desamparado. Dice que no hay un hijo de Dios que no pueda disfrutar de la gracia de Dios mientras disfrute de lo que el Señor tenga preparado. Ahora, en el mundo que vivimos necesitamos sí o sí levantarnos de mañana y salir y partir de este lugar de Sittim, de este lugar donde hay problemas, donde hay circunstancias. Necesitamos entender que estamos en un lugar, pero levantarnos de
de ese lugar donde estamos. Y para hacer eso, para poder reposar de esas circunstancias, necesitamos estar firmes en el Señor. No podemos darnos el lujo de variar en nuestra vida espiritual, porque de eso va a depender. Y rápidamente vamos a Hebreos. Tenemos mucho por tocar ahí en Josué, pero antes de continuar, quiero considerar justamente la firmeza del Hijo de Dios en este tiempo para ir viendo lo que el Señor nos depara de aquí en adelante, de lo que el Señor prepara para su pueblo y también de lo que tenemos para disfrutar todavía si el Señor nos viene. Porque a veces escuchamos también que hay bastante prueba, pero el Señor concede abundante gracia también. Concede abundante gracia para su pueblo en medio de una generación maligna y perversa, dice su palabra. Y en el capítulo 10 de Hebreo, del versículo 23 a 25, justamente habla de la condición que usted y yo debemos de tener. Dice en el nombre de Jesús: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuanto más que estamos viendo que las señales se van cumpliendo, dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Necesitamos considerar nuestra firmeza. O por qué estamos firmes, o por qué decimos que estamos firmes, ¿verdad? Consideramos que estamos firmes en el Señor. Entonces necesitamos estar firmes, y cómo el estar firme sustenta nuestra espera en el Señor. Porque esa firmeza va a hacer que podamos realmente ver qué es lo que estamos esperando, o cuándo lo estamos esperando, y qué tenemos hoy para vivirlo. Por eso dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hay una preparación que el Señor ha proveído para cada uno, de acuerdo. Dice que Él repartió dones y Él puso a cada uno como Él quiere va preparando. Y en esa preparación, dice su palabra, en esa profesión de nuestra esperanza. Porque ¿qué debería producir Cristo en vosotros? Esperanza, ¿verdad? ¿Qué hace Cristo en nuestro corazón? ¿Qué hace Cristo en nuestra vida? Y debe producir esperanza. Necesariamente debe producir esperanza, porque si no, deberíamos preguntarnos si verdaderamente Cristo está trabajando en nuestro corazón. Y la esperanza renueva. Una esperanza no mata, una esperanza no te quita del camino del Señor, sino te fortalece en el camino del Señor. Por eso dice que debemos mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahí en Hebreos capítulo 12 justamente nos habla un poco de esto, en el capítulo 12, el versículo 12 y el versículo 13. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La manera que andamos por este camino, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra? Que debemos considerar, hermano, nuestra falta, nuestra necesidad. Somos cojos, sí, para que lo cojo no salga del camino, dice. Pero necesitamos humildad para comprender nuestra necesidad. Necesitamos humildad para verdaderamente ver cuál es nuestra necesidad, porque si hay orgullo, difícilmente vamos a reconocer que nos falta algo. Y si no reconocemos que nos falta algo, ¿cómo vamos a pedir socorro para que el Señor pueda suplir eso que está faltando? Porque ¿se acuerda que decía que este corazón de piedra va a ser cambiado? En un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que vea, un corazón que pueda buscar vida. Un corazón de carne busca vida, bombea vida. Y eso es lo que el Señor hace y quiere hacer en nuestro corazón. Pero si nosotros no buscamos para que este corazón sea cambiado, no vamos a ver que estamos, más en Apocalipsis, que estamos desnudos, estamos desventurados. Y esa es nuestra condición muchas veces. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad muchas veces, generalmente, de cambiar nuestra propia condición ante las circunstancias, ¿verdad? Y esta forma de caminar en el Señor va a determinar cuánto favor vemos en el Señor. Es impresionante, hermano, que hoy tal vez no estamos viendo el favor que disfrutamos
disfrutando de parte del Señor. Cuánta gracia hemos recibido, no solamente por el hecho de que tenemos vida eterna, sino hoy nuestro día a día hoy. Hoy el hecho que nos levantamos, el hecho que podamos despertarnos, lo estamos viendo la gracia que hemos recibido. Por eso dice, por lo cual levantar las manos de las rodillas paralizadas. Es estar al servicio y comprender y dar gracias al Señor de la necesidad que estamos teniendo hoy. Porque eso va a generar, esa rendición al Señor va a generar, cuando dice el versículo 2, y hacerse en la derecha para vuestros pies. Ahí recién va, ¿verdad? Porque si no consideramos y no logramos ver, como decía en el capítulo 20, si fluctuamos del camino que venimos teniendo, no vamos a saber qué senda derecha tomar o cuál es la senda derecha que debemos hacer en el Señor. No vamos a poder apuntar el blanco. ¿Se acuerdan que ahí decía que la fe es apuntar el blanco y el blanco es Cristo? Pero cuando no sabemos dónde apuntar y cuando estamos fluctuando, no vamos a poder ver lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y qué disfrutamos del Señor? Y cuando dice sendas derechas, justamente hace eso, para que lo poco no salga del camino, sino que sea sanado. El Señor nos ayuda, hermanos, ¿para qué? Porque necesitamos la completa gracia. Y decimos, hoy estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y qué vive muchas veces el cristiano, el Hijo de Dios? Y vive misericordia. ¿Verdad? Vive misericordia. Porque estamos recibiendo cada día, no estamos recibiendo el castigo que merecíamos. Eso es misericordia. No recibir el castigo que usted y yo merecemos. Pero qué lindo cuando empezamos a alcanzar gracia delante de Dios y ser premiados por lo que no merecíamos, porque eso es gracia. Usted y yo merecemos de la gracia que recibimos cada día, y legalmente, por lo menos de mi parte, no. Tanta gracia que recibo del Señor, pero por esa razón dice, por lo cual levantar las manos, caer las rodillas paralizadas. Mi condición delante del Señor me tiene que llevar a tener una vida en adoración y rendición al Señor, para buscar qué quiere de mí el Señor, para que de esa manera yo pueda hacer la senda derecha para mis pies y para el resto. Quiero leer esta misma versión en Hebreos 12:13. Dice: tracen un camino recto para sus pies, dice, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. La palabra es tan clara, hermano, que nos ayuda a que no solamente somos nosotros, sino el propósito de Dios que se cumple en cada vida para que Él sea glorificado. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 4, y el versículo 2, justamente habla de esto, porque estamos hablando de no fluctuar en nuestra firmeza, de que podamos empezar a disfrutar del reposo de Dios, que es una característica del Hijo de Dios, debe ser una característica del Hijo de Dios. Pero ese reposo está directamente relacionado con los frutos que damos como Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a los frutos? Y debemos ir entendiendo que no podemos fluctuar en este camino, porque el enemigo está al acecho. Y dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Estas son las características fundamentales de cuando empezamos a fluctuar en nuestra vida, ¿verdad? Cuando empezamos, ¿y qué es fluctuar? Y fluctuar es, primeramente, no empezar a ver lo que Dios tiene, el propósito de Dios para nuestra vida. Y mucho menos vamos a poder entender estas sendas derechas que necesitamos para caminar en ellas. Pero dice el apóstol Pedro: baste ya para no vivir el tiempo que resta. ¿Qué tiempo nos resta? Y si Cristo no viene, igual, ¿qué tiempo nos resta? Porque aunque
Pongámosle fecha al Señor que viene dentro de un año, igual no sabemos si amanecemos mañana, esa es la realidad. Y ponerle que el Señor venga esta noche, se complica un poco más las cosas. Porque ¿cuál es el tiempo que nos resta para poder perfeccionarnos en el temor de Dios, para poder santificarnos como decía en Josué, para poder tomar la tierra prometida, para poder tener esa corona que el Señor promete a los que se en el espera? Es un tiempo de que estamos esperando a nuestro Redentor. ¿De qué manera lo estamos esperando? Pero dice el apóstol, para no oír lo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, ¿verdad? Si basamos nuestra mirada o nuestro crecimiento en el hombre, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Nos acomodamos a hombres y sus pensamientos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? La revelación de Cristo, el primer apóstol que se levantó para declarar lo que Cristo había hecho, pero un tiempo, dice, venían los judíos y se iba con los judíos. Es como que se volvió a acomodar otra vez. Y a veces los cristianos hacemos eso, nos acomodamos. Y no importa si esa otra persona está en la verdad o no, no importa, nos acomodamos. Porque es una naturaleza. Por eso dice, esas rodillas paralizadas, que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Necesitamos que esta verdad resplandezca en nosotros, para que podamos entender el tiempo que nos resta, ¿verdad? Para que el camino que estamos tomando no frustre nuestra preparación, no frustre nuestro crecimiento, no frustre nuestra corona, que podamos tener el total aprovechamiento de la gracia que el Señor tiene para nosotros hoy. Decía un hermano, ¿qué hermano es la gracia? Decía, y la gracia, hermano, que vos vayas a vender hielo en el Polo Norte y te hagas aquí. Decía un ejemplo, y es simpático, ¿verdad? Y nosotros, nuestro razonamiento no puede ser hielo, hermano, y por la gracia de Dios. Por eso que nuestros pensamientos, decía en Josué, dice que habrá un espacio, una distancia entre lo que Dios va y lo que nosotros vamos, y esa misma distancia de nuestros pensamientos, totalmente diferente de lo que el Señor tiene pensamiento, lo que nosotros tenemos hoy. Y a veces el Señor obra de forma tan rara que no entendemos y queremos acomodarlo a nuestro pensamiento y decimos, no puede ser, esto tiene que ser así. Por eso que debemos analizarlo de este tiempo, este resto que nos queda, para no vivirse conforme a la concupiscencia, a los deseos, a los pensamientos o al sentir de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, inclusive dice la apóstol. Entonces, el Señor nos dé sabiduría para que podamos tomarnos de esta verdad y podamos caminar fortalecidos en el Señor, para que cuando necesitemos socorro estemos disfrutando de gracia y misericordia. Esa es nuestra necesidad. Y es fiel el Señor. Ahora, ¿qué pasa si no logramos o nos acomodamos a pensamientos de hombre o a sentir de hombre? Dice el mismo apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3 de segunda Pedro, y el versículo 3. Dice, el apóstol Pedro dice esto sobre el día que el Señor le dice, sabiendo primero esto, 2 Pedro 3:3, dice que en los postreros días vendrán burladores. Y es el día que estamos viviendo. Ahora, ¿un burlador es un impío? No necesariamente. Es más, hay más burladores creyentes que impíos. Porque el impío hace lo que no sabe, pero el creyente hace lo que sabe. Muchas veces no quiere hacerlo, pero sabe. Entonces, un burlador no necesariamente es un impío, es también un hijo de Dios. Y aún de esto dice, tenemos que tener cuidado, porque dice que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Por qué la iglesia se ha desvirtuado del carácter de Cristo? ¿Por qué la iglesia ha salido del propósito principal del Señor? El Señor es soberano y su gracia es sobre gracia. Pero qué lindo sería, en vez de disfrutar un 20% de la gracia de Dios, podamos disfrutar el 100% de la gracia de Dios. Ese no es el problema. No podemos hablar de condenación ni error, sino lo que hablamos es de disfrutar la completa gracia de Dios. Porque cuando no entendemos el total propósito de nuestra vida, estamos disfrutando un pedacito de lo que el Señor, y aún es mucho para nosotros.
Pero cuando empezamos a entender el propósito de nuestra vida y nos tomamos del Señor y entendemos su propósito y su voluntad, empezamos a disfrutar cada vez más de su gracia, más de su gracia, más de su gracia. Y aumenta su gracia. Y su gracia llega a ser, como dice su palabra, es gracia sobre gracia y gracia sobre gracia. Esa debe ser nuestra meta. La completa gracia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice en este tiempo que andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué produce? Versículo 4 diciendo, ¿dónde están las promesas sobre el venimiento? Y ahí nos damos cuenta porque muchos hijos de Dios viven como si fuera que Cristo nunca vendrá, como si fuera que tiene 5.000 años todavía para vivir. No le interesa, o digamos por lo menos ese testimonio que Cristo está mostrando. ¿Cuál es la vida de Cristo? Porque no llega a ver la promesa que está por delante. Dice, diciendo, y no solamente de palabras, sino de su testimonio, usted a todo el mundo que ve, usted cree que Dios existe, sí, y que Cristo murió, sí, y que va a venir, sí, pero su vida refleja otra cosa. Nadie te va a decir que no cree, por lo menos en un mundo cristiano, que Cristo no va a venir. Sí cree. Pero su testimonio lejos muestra de ese anhelo o de esa espera. ¿Por qué la iglesia primitiva gozaba del poder del Espíritu Santo? Decía que por sus sombras eran sanados. Porque Él está esperando que mañana vuelva. Grandes maravillas eran. Y actualmente, ¿qué pasa? Y a poco vemos. Está disponible, pero poco vemos el verdadero esplendor del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en la vida de la iglesia. Poco vemos. Es más, es desvirtuado, ¿verdad? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por eso decíamos, perdemos el enfoque cuando nos acomodamos a los pensamientos del hombre, a las ideas del hombre, y no según verdad. Empezamos a fluctuar. Decía, mantengamos firme nuestra profesión, sin fluctuar. Y estas son cosas que hacen que fluctuemos. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen su mira en cualquier hombre, el hombre es falto, es débil. Que hoy no tenga dinero en su bolsillo, le echa por el suelo. ¿Y qué va a hacer? Te va a contagiar lo mismo. De repente un día está muy contento, al otro día está muy triste. Y si seguimos ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo. Ya ve la paz, ya le hacemos. Es por eso que hay muchas fluctuaciones y no podemos ver qué el Señor está teniendo en este tiempo. Y el tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia, pero parece que hemos dejado de disfrutar la gracia que Dios tiene para su iglesia y para cada uno. Porque en el versículo 9, atiendan lo que dice el versículo 9 ahí de 2 Pedro capítulo, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón de nuestro Dios, lo mejor para nosotros. El Señor se abre para con nosotros y en ella dispara su guía. Esta es nuestra condición, esta es nuestra vida. Por eso es que necesitamos buscarnos del Señor y empezar, como decía, a hacerse la derecha. ¿Qué quiere decir hacer la derecha? Y que conscientemente podamos ver el tiempo que estamos viviendo. Tiempo peligroso, tiempo donde aparecerán burladores, tiempo donde las promesas del Señor van a empezar a decir que no van a suceder. Pero dice el Señor no retarda el Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene. Y dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ese es el peligro. Dice no retarda, pero ¿cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche. Ahora, ¿para quién va a ser ladrón? Eso que tengo que preguntar. ¿Para quién va a ser? Y va a ser ladrón para aquel que no se prepara. Para un hijo preparado, para un hijo que no fluctúa, para un hijo que está firme en su camino, nunca va a ser ladrón. Porque el justo es avisado. Y tu corazón va a anhelar que ese día llegue. Y cuando hoy ponemos en balanza, ¿qué está anhelando nuestro corazón? Señor, un poquito más la común de cerebro. Todavía, Anita, yo te veré.
Porque hay cosas que quiero disfrutar de este mundo todavía. O está en nuestro corazón, ven Jesús, ven Señor Jesús. Cantamos eso por ahora, ¿verdad? Cuando al final punto el día, dice un corito, ¿verdad? Cuando llega al final del día, ese es nuestro día. Pero será que nuestro corazón, ¿qué es nuestro corazón? Nuestro corazón es cuando cantamos o leemos aquí en el culto. Nuestro corazón es cuando están anhelando en ese día a día que el Señor venga. Pero al tiempo también estamos firmes mostrando esa esperanza, esa profesión de fe, ese llamamiento santo que hemos tenido. Una vida que refleje que Cristo está por venir. Y eso es firmeza en el Señor. Es el tiempo que su iglesia debe vivir. Y guardarnos y ser edificados en el temor de Jehová. Ahora, el problema es que en un abrir y cerrar de dedo, diciendo en el Evangelio, cuando menos penséis, ¿y cuándo estamos pensando menos en las cosas del Señor? ¿Y cuando estamos fluctuando? Cuando estamos metidos en nuestros propios problemas, en nuestras propias concupiscencias y deseos, en nuestro propio sentir, en nuestros propios, en que yo, el hombre, cuando estoy pensando en eso, estoy menos pensando en el Señor. Y en una vez cerrar el ojo se me puede ver. Y yo me quedé pensando en mí mismo. Es por eso que en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y que es consumador. Todo este ser dice que él no tuvo otras cosas que mirar hacia adelante, el gozo que había ahí cuando se haya cumplido su propósito. No tenía otra cosa. Pudo soportar todas las humillaciones que hubo en este mundo, siendo justo, para disfrutar lo que había por delante. Para que usted y yo hoy tengamos el mismo privilegio. Porque nosotros en la primera vergüenza corremos, hermanos. ¿Será que vamos a soportar suficiente humillación, inclusive por el más querido de nuestros hermanos? No sé. Ante la primera vergüenza de acusación, se está ya disparando, no importa si es mentira. Que vengan una señora a gritarnos de sinvergüenza en la calle y en Botujo, vale, no queda aquí, ¿qué? No vamos a soportar la humillación. Y Cristo soportó mucho más, pero por el gozo que había delante. Y viendo que nosotros podíamos gozarnos en el mismo privilegio. Y ese privilegio que tenemos, ¿verdad? Y por eso es que este abrir y cerrar el ojo no puede sorprendernos, o no debería sorprendernos. Dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, dice, sabiéndolo de antemano, es el consejo del apóstol, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Qué cosas están fluctuando en nuestra vida, están haciéndonos caer? Vamos a guardar. Son personas, son ideas, son pensamientos, es el mundo, son los gustos, los vicios, la vanagloria de la vida. El mundo tiene muchas cosas que puedan hacernos fluctuar. ¿Pero qué cosas? Pero dice guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, dice, caigáis de vuestra firmeza. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Dice el versículo 18, antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Somos instados. ¿De qué manera crecemos en esta gracia? Podemos crecer todavía en esta gracia y podemos mucho más. Vamos disfrutando cada vez más de la gracia que Dios tiene para nosotros. Vamos creciendo en el Señor. ¿Cómo? Guardándonos de antemano. Sabiéndolo de antemano. Nos guardamos de las cosas que nos hacen fluctuar, que nos hacen caer. Por eso dice su palabra en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe. ¿Qué tiene que ver la fe? La fe es por medio de oír la palabra de Dios. Entonces, si empezamos a escuchar ideas, pensamientos de inicuos, de burladores, difícilmente vamos a pedir con fe. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La duda, fluctuar, nos aleja de la gracia de Dios revelada en Jesucristo. No hay el ser fortalecido, no hay el sentir, no hay el vernos como Cristo ni ver su camino, sino somos arrastrados hacia el mundo. Y eso es lo que nos hace, como dice su palabra, somos como una ola arrastrados de un lugar a otro, de un lugar a otro. Es semejante a la onda del mar, dice que es arrastrada por el viento y echada. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor ha preparado lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando suceda esto en un abrir y cerrar de ojo, haya una iglesia preparada. Una esposa que se ha preparado, una esposa que se ha arreglado. Es lo que el Señor necesita de nosotros y puso a disposición de cada uno. Por eso que estamos hablando de la firmeza de los santos, ¿verdad? Y por eso es que no puede, dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cómo no fluctuamos? Lo interesante es que la palabra nos indica que las cosas externas no pueden afectar nuestro estado, que lo que pasa afuera no puede afectar nuestra condición. No podemos ser como las olas, que si está bien el viento estamos bien, si está mal estamos mal. No, que nuestra condición, dice en Juan capítulo 7, 37, 38, pero dice que de nuestro interior correrán ríos. Entonces, ¿qué pasa si hay problemas fuera de nuestra vida? De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasa cuando vienen tiempos difíciles? De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasa cuando hay circunstancias que no me gustan? De tu interior correrán ríos de agua viva. Somos fuentes de vida en Cristo. Si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, nos sumamos. Voy de ahí y de ahí, y por ahí ni aquí por allá, de un lado para el otro. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Si viene, como siempre, el paraguayo es particular. Si viene un argentino, en 5 minutos habla como argentino. Si viene un brasileño, en 5 minutos yo ya el tema es medio Rafael. Y si viene un americano, a ella usa un tema de igual. Él es el que viene nomás. El paraguayo es así. Y en nuestra vida espiritual a veces somos así también, el que viene nomás. Pero nuestra firmeza, sin fluctuar, no debe ser así. Sea lo que sea de tu interior, tiene que correr ríos de agua viva. Vamos a este ejemplo que el Señor Jesús había hecho en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice, cualquiera pues, Mateo 7, 24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es nuestra condición. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué es lo que te genera firmeza? Si no es Cristo la roca, pasa lo que pasa en el 26 y 27. Y de 27 descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Contra dos vinieron lluvia y viento, sí, pero uno está fuerte sobre la roca. Entonces, las circunstancias afuera van a afectarnos, pero no pueden movernos nuestra condición, de nuestra preparación. Esa es la firmeza que el Señor busca en nosotros. Ese es el no fluctuar. Ahí es el Señor es glorificado. Ahí es cuando hay corrientes de agua de vida que salten para vida eterna de tu interior. Cuando verdaderamente en medio de las circunstancias, el Señor es glorificado en tu vida. Cuando en medio de las circunstancias, usted está glorificando al Señor con su testimonio, con su hablar, con su pensar, con su actuar. Y dice el apóstol Pablo, qué bendición tenemos, dice inclusive, miren, dice el apóstol Pablo, qué bendición tenemos si nos abrazamos y nos juntamos con quien nos queremos, dice. ¿A dónde está la bendición ahí? Si con ese que te agrada, no. Pero con ese que no, dice. Con ese que te está maltratando, si mostramos el carácter de Cristo, ahí está tu ganancia. Es a eso que fuimos llamados los hijos de Dios, ¿verdad? Para cuando seamos edificados y cuando todas las circunstancias que pasamos, eso es lo que dice en Hebreos 12. Volvemos a Hebreos capítulo 12,
Y el verso 13 dice, por lo cual levantar las manos caídas y la rodilla paralizada, dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el ojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, toda nuestra circunstancia debe ser para que nuestro testimonio, como leíamos en esta referencia, por lo tanto, dice, renueve las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezca sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que sean fortalecidos. Todas las circunstancias que usted y yo pasamos en nuestra educación es para que tu hermano, mi hermano, sean levantados. Vamos a Filipenses para ver este ejemplo. Filipenses capítulo 1, que es el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1 y versículo 14. El apóstol Pablo, estando preso, decía que era notorio a todos que él estaba preso. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 14, capítulo 1, y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, dice, se atreven mucho más a hablar de la palabra. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es tu vida en testimonio delante del Señor? ¿Qué es lo que genera tu vida y mi vida? Y lo que podamos decir sin fluctuar, sin dudar, sin ser de doble ánimo, es cuando el testimonio de Cristo sale de nuestra vida y sirve para levantar y fortalecer la vida de otro hermano. Por eso necesitamos ser transformados, necesitamos ser sanados, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser limpiados cada día por el Señor para que esto pueda ser. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Y confiar que las cosas que nos hacen fluctuar no tienen valor. Por eso decíamos, ¿qué cosa es lo que nos hace fluctuar? ¿Y por qué descansamos en las cosas que nos hacen fluctuar y nos hacen caer del propósito? Dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que nos hace fluctuar y nos hace cambiar el propósito del Señor? Dice en esta versión, nueva traducción viviente, dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Este cuerpo débil, este cuerpo de humillación, ¿qué tiene este? ¿Qué tiene nuestro cuerpo? Y nada lo tiene. Es por eso que no podemos tener en cuenta lo que este cuerpo de humillación tiene en este mundo, y ni este mundo mismo. Es por eso que necesitamos, ¿cómo nos afirmamos? Y sobre la roca. Eso es lo que nos va a tener preparado cuando se haga en un abrir y cerrar de ojos, podamos entender que estemos bien avisados. De lo contrario, difícilmente vamos a estar avisados, hermano. Ahí va a sorprendernos como un ladrón en la noche. Y el ladrón vino y se fue en ella para la noche. Ese es el peligro que tenemos. Por eso si mantengamos sin fluctuar, con firmeza, esa confesión, esa esperanza que usted y yo tenemos dentro. ¿Qué es lo que tenemos? Cristo. Cristo es lo que tenemos dentro. Ese debe ser nuestra fortaleza, nuestra roca, es lo que va a mantenernos firmes, es lo que a pesar de nuestras circunstancias, dice, vamos a estar glorificando a Dios. Pablo y Silas dice que están al fondo del calabozo, atados con cepo allá. He visto un documental donde mostraba más o menos cómo eran en las cárceles, allá en el fondo, y se cantaban y glorificaban a Dios. Con cepos, en curas, en la peor condición, ahí estaban. ¿Y qué dice? Se soltaron, se abrieron las puertas y el testimonio fue notorio para todos. Es la vida que el Señor está pidiendo de nosotros. Ahora, por nosotros mismos vamos a llegar a decir, no, hermano, no. El cuerpo débil, el cuerpo de humillación, necesitamos sujetarnos a Cristo. Necesitamos tomarnos del Señor. Necesitamos sustentarnos en esa roca, que cuando venga el viento esté firme, cuando venga la lluvia esté firme. Y van a chocar con ímpetu. Cristo nos sostiene. Eso es lo que usted y yo necesitamos para aprovechar este tiempo que resta. Todavía un poquito de que vendrá es a venir y no tarda. Es el tiempo que usted y yo nos resta para que este cuerpo humillado sea transformado, sea cambiado por la obra maravillosa de Cristo, por la obra maravillosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice su palabra
estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, Él la perfeccionará, Él la culminará hasta el día de Jesucristo. Y vamos nuevamente a Hebreos para terminar. Capítulo 10. Decíamos, tocamos como una introducción del tiempo que estamos viviendo y hacia dónde el Señor nos dirige, ¿verdad? Decía, Josué se levantó temprano, y salió de Egipto. Y el Señor vio todos sus caminos para luego tomar la tierra prometida. Y es lo mismo que está haciendo con nosotros. ¿Qué necesitamos? Y levantarnos temprano. ¿Qué necesitamos para levantarnos temprano? Y estar despiertos. Si fluctuamos, ¿qué? Dormimos. Cuida tema la paralela, ya que no necesitamos estar despiertos espiritualmente, en una vida espiritual despierta, entendidos en los asuntos espirituales. Dice, mantengamos firme, dice, sin fluctuar, Hebreos 10:23, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el versículo 24 es lo que más nos compromete, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para que dé el resultado del 25, no dejando de congregarnos. ¿Qué es lo que me trae delante del Señor? Sinceramente mi necesidad, pero también, hermanos, el considerarnos, el estimularnos unos a otros. Es por eso que necesitamos fortalecernos y mantenernos firmes, porque si fluctuamos, ¿cómo vamos a invitarnos para venir al culto? ¿Cómo vamos a invitarnos para buscar al Señor? Porque es lo que hoy necesitamos, y esta palabra habla de hoy, porque por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis hoy que aquel día se acerca. El problema es, hoy, ¿estamos viendo que aquel día se acerca? Si no estamos viendo que aquel día se acerca, no va a importarnos mantenernos firmes, ni mucho menos mostrar esperanzas, y mucho menos considerarnos unos a otros en amor. Entonces, si somos así, ¿por qué vamos a congregarnos? Entonces el Señor nos ayuda, hermanos, en estos puntos y entender que necesitamos como iglesia unos de otros, pero ese uno de otros implica también estar firmes en el Señor y tomar consejo del Señor en lo que venga luego, cuando dice, y pasaron adelante los sacerdotes llevando el arca y veían el arca, y cuando se movía el arca ellos se movían, si no se movían, no se movían. Eso es lo que hoy necesitamos. Pero mientras estamos levantándonos y salir del lugar donde estamos siendo, digamos, donde caemos nuestra fluctuación, dice, mantenernos firmes sobre la roca y entender que en este tiempo cualquier cosa, o pensamiento del hombre, o costumbre del hombre, nos saca del propósito de Dios. Así que damos gracias al Señor por su palabra y estar atentos cuando veamos y que veamos cada uno cuando este día más se va acercando. Tiempos difíciles, pero la gracia es suficiente para cada uno para prepararnos, sostenernos y salgamos fortalecidos.